Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, hoy día no va a haber confrontación de ideas, no habrá debate, sino que más bien será una conversación, una entrevista, porque no vino, desgraciadamente, no pudo venir el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Avisó ayer que estaba con un compromiso ineludible en el Palacio de la Moneda y en Santiago. Así es que vamos a conversar con la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz. Ella es militante de la izquierda libertaria. Ana Albornoz, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre como siempre. Hola, buenos días María José. Muy bien acá ya pasando el 18, pasando la fiesta. Oye, estuvo todo bien en Santa Juana, dicen que la Santa Juana la llevó en fiestas patrias, ¿o no? Sí, que la verdad que nosotros somos un pueblo de tradición campesina, entonces hicimos un encuentro folclórico con cantores populares y estuvo maravilloso porque es un rescate de otro tipo de música, de guitarra traspuesta, en tercera alta, que nos recuerda las trillas, los funerales, porque los funerales también son una fiesta en el sector rural. Sí, de todas maneras. Así que estuvo maravilloso. Qué bueno, nos alegramos mucho. Vamos a lo que nos convoca la política. Alcaldesa, queremos conocer tu opinión respecto a esta polémica que se desató, todo en el marco de la gira del presidente de la República ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque en el marco de esta gira de negociaciones, también discursos, hubo una polémica que desató el embajador chileno en España, que es del mismo partido del presidente, Convergencia Social. Él es Javier Velasco, que emitió para muchos controvertidas declaraciones respecto del rol de los gobiernos de la exconcertación, y que muchos hacen el análisis, señalaron que incluso se contradijo lo planteado por el mandatario ante el pleno de este organismo internacional. De hecho, ex cancilleres criticaron la visión de Javier Velasco, y producto de esta situación, fíjate que Gabriel Boric tuvo un impasse con una periodista que le preguntó ante este hecho. Él mostró bastante prepotencia, hay que decirlo, sí, en la respuesta. En este video se ha viralizado por las redes sociales. Y Gabriel Boric, ¿qué fue lo que pasó? Le pregunta a la periodista, se molesta, ¿verdad? Y le pregunta, y le dice, bueno, ¿y usted sabe? A la periodista le dice, ¿cuál fue la pregunta específica que le hicieron al embajador para que él se refiriera, ¿verdad?, al tema de los 30 años. Y claro, a él le preguntaron finalmente si sería posible un nuevo estallido social como el del 2019. Y ahí Boric evidentemente sigue en una defensa ya al embajador, que dice nada más que su amigo de España, claramente. Velasco. Entonces acá hay un análisis. Yo igual soy crítica ante este hecho, si bien no me parece algo contradictorio entre ambos discursos, para nada, pero sí el hecho de que un embajador en España no solamente representa, ¿verdad?, no representa sus ideas, sino que representa al Estado de Chile. Exacto. ¿Tú crees que el embajador, y así como ha pasado con otras embajadas en otros países, están fuera de foco? Debiesen ser más profesionales diplomáticos, o al menos guardarse sus opiniones y sus ideas para tener respuestas que finalmente representen al Estado de Chile en estos países. Yo creo que te faltó solamente una parte en tu excelente análisis, María José. Vamos al tiro con alcaldesa, y es que Velasco dijo que el estallido social era consecuencia de los 30 años de gobierno, de los 30 años de gobierno democrático, digamos. Ese es el Claro, y que ahora hay condiciones distintas y que evidentemente no se podría provocar un estallido social de la proporción que se provocó en el año 2019. Ana, alcaldesa. Sí, claro, y yo creo que es excelente el análisis que hace María José también, porque yo pienso que una cosa es el tema diplomático, que es grave porque a nivel internacional se refiere al Estado, ni siquiera se refiere a un gobierno, y es la cara, y es como prácticamente todo un arte bien complejo, que uno pueda emitir opiniones sin pensar. Yo creo que tiene que tener mucho cuidado, y ahí se cayó el embajador de España. Ahora, en el fondo de la situación, ustedes saben que yo siempre les digo la verdad de lo que pienso, sí, trato claro de ser directa. Yo creo que tiene razón. Ahora, en la concertación siempre hay una molestia con los que no fuimos parte de la concertación, en el sentido de señalar de que
hicieron todo mal, que por culpa de ellos el estallido social. Yo creo que no es ese el sentido. El sentido es que ellos tomaron una definición política, y su definición política fue no ir contra el sistema neoliberal, y ellos manifiestan que, también hay varios que manifiestan que era un momento complejo después del régimen militar, pero efectivamente se profundizaron las políticas neoliberales. Tenemos que pensar el tema de las carreteras, el tema del crédito con aval del Estado. Entonces ellos se justifican y dicen no podía ser de otra forma. Tú te Sí, refieres a las carreteras concesionadas, digamos. ¿Ah? claro, y Sí. pueden tener razón, puede que no, cada uno tomará eso es subjetivo y tendrá una posición política determinada, pero hay un hecho concreto, que es que efectivamente durante los gobiernos de la Concertación se profundizaron las políticas neoliberales. Uno podrá estar de acuerdo o no con que se haya hecho eso, podrá uno decir fue producto de la situación, el orden fáctico que había en ese momento lo requería, otros podemos pensar que no, pero en el fondo no es una crítica, sino es la constatación de un hecho objetivo. Y yo creo que ahí yerran un poco también, porque no es solamente los gobiernos de la Concertación, sino que esto se implantó en dictadura, es un régimen muy de ultraderecha, un régimen capitalista que no permitió garantías mínimas de derecho a la población y que produjo mucha desigualdad. Y Chile es uno de los países más desiguales en ingresos. ¿Te acuerdas que yo ponía el ejemplo? La gente siempre me dice amargada por eso, pero lo voy a repetir de nuevo. Yo estudié en la escuela de Curamavia. La escuela de Curamavia es una escuela que no tenía luz. Yo no tuve luz hasta los 14 años. Y los hijos de mis colegas o mis colegas, fiscales, jueces, estudiaron en el Colegio Concepción, en el Colegio Alemán, y las cuotas de incorporación valen 700.000 pesos, cosa que ningún campesino de Santa Juana habría podido pagar. Entonces, hay mucha diferencia, no solo en educación, también en salud, porque yo digo, un niño en Leonera tendrá la libertad de escoger ir al consultorio de Leonera o ir al sanatorio alemán que queda tan cerquita, o la diferencia que hay entre Pedro de Valdivia Bajo y Pedro de Valdivia Alto. Entonces, todas esas cosas producen violencia, y eso está estudiado sociológicamente. Y yo creo que eso fue lo que se produjo y se profundizó o se permitió durante los gobiernos de la Concertación. Ahora, bien o mal, es una constatación solamente de la realidad, pero en el aspecto diplomático, claro, eso lo puedo decir yo porque soy una autoridad de elección popular. Claro, pero no el embajador. O sea, ¿estás de acuerdo que quizás Javier Velasco, embajador, debería haber dicho, bueno, a mí no me corresponde hacer una interpretación política Claro, porque él del está estallido interpretando social? el Estado, po. Pero finalmente el Estado ha tomado distintas directrices para justamente poder garantizar la paz social. Sería una respuesta, ¿viste? Podría haber sido yo la embajadora. Sí, de podría, España. perfectamente. Claro. Es una Oye, respuesta Claramente, diplomática. claramente. Oye, pero a mí me gustaría hacer un contrapunto acá en el Ya. análisis que están haciendo ambas. La cosa es bastante simple. Yo creo que sí hay una contradicción, quizás no tan evidente, entre las expresiones de Velasco, el embajador, y el presidente Boric. Porque el discurso del presidente Gabriel Boric, a mi juicio, y lo dije ayer y lo voy a repetir aquí frente a Ana, y ella seguramente no va a estar de acuerdo, pero yo creo que significó arriar las banderas. El presidente Boric en Naciones Unidas, cuando sostiene que los cambios ahora deben ser graduales y que han escuchado, en fin, y todo eso, yo creo que arrió las banderas del programa de gobierno y reconoce además en su discurso con claridad absoluta que digamos, hubo efectivamente avances en los gobiernos de la Concertación, respecto de los cuales él había sido muy crítico. Eso por un lado. Y por otro lado, estas declaraciones surgen en un momento en que el pueblo de Chile se ha manifestado de manera contundente en contra de una propuesta de reforma de constitución, que claramente cambiaba el régimen económico, porque la batalla que nunca logró establecerse y que se dio finalmente en el plebiscito que perdió la opción del apruebo, era el pasar de un Estado subsidiario a un Estado social democrático de derechos. Y esa batalla se perdió. Y el pueblo de Chile no quiere cambios, es la interpretación que hacen algunos sectores políticos, de la magnitud de los que se planteaba en la propuesta de nueva constitución. Entonces, por eso es que puede haber una disonancia entre insistir en un argumento, en un razonamiento que el propio presidente Boric está intentando superar. Sí, y termino aquí, porque no es gratuito, Ana, alcaldesa, que el presidente haya incorporado más personas del socialismo democrático que representan los 30 años de concertación y nueva mayoría.
a su gobierno. Entonces, que un embajador retroceda y vuelva con el mismo argumento, evidentemente que genera ruido y le genera un problema al presidente. Y ahora sí que termino. Si el presidente, cuando se enoja con la periodista, a mi juicio de manera torpe, y yo creo que le va a costar bastante caro esto de enojarse a cada rato con los periodistas e interpelarlo, porque no es periodista. Él no puede intentar dar clases de periodismo. Él tiene que contestar las preguntas que se le hacen nomás. Yo creo que se molesta porque evidentemente que hay una disonancia grave entre lo que él está intentando establecer y lo que dice su amigo y embajador. Aparte que sabía a lo que se estaba refiriendo la periodista. Evidente, pues. Claramente. Entonces, por algo se molesta el presidente, alcaldesa. Entonces, yo creo que para ser gobierno hay que tener una mínima coordinación entre los distintos actores. Un embajador no puede decir lo que se le ocurre, él no tiene por qué dar entrevista. Si el embajador tiene que decir, me va a preguntar de las relaciones entre España y Chile. No, fíjese que lo voy a preguntar del estallido social. Entonces no tengo nada que decir porque ese no es mi tema. Corta. Corta y fome. Claro, así de simple. Yo estoy de acuerdo con ustedes, la verdad que yo pienso que es evidente que después del estallido, o sea, después de la votación del plebiscito y del amplio triunfo del rechazo, aunque yo pienso que las causas no son necesariamente que no quieran cambiar el modelo económico, sino que más bien se refiere a un tema valórico, un tema de símbolo, también los temas culturales, que se refieren al feminismo, al rodeo, a la bandera. Y lo único que a la gente le molestó y en la que votó que no le gustaba el texto constitucional es el tema de los fondos de pensiones. Y eso me parece que apunta al sistema económico. Pero sin embargo, hoy día nosotros tenemos pleno de dirección nacional y veíamos que en verdad igual hay 5 millones de chilenos que quieren cambiar el sistema económico, cosa que nunca había ocurrido en Chile. Entonces también el presidente tiene una difícil tarea, que fue la misma tarea que tuvo la Concertación y también la derecha, porque la derecha es muy distinto Evópoli al Partido Republicano. Nosotros en Apruebo Dignidad y junto con Socialismo Democrático, que es una coalición de gobierno que se formó igual apurada, donde nosotros no nos conocemos tanto, tenemos que empezar a convivir, y donde había mucha reticencia uno respecto del otro, porque nosotros nunca fuimos parte de la nueva mayoría, sí, el Partido Comunista, pero también se vieron los mismos problemas. Entonces nosotros pensábamos, claro, efectivamente hubo una regresión y se le dieron cupos de trabajo al socialismo democrático, pero también salió el PC y gran parte de Apruebo Dignidad, el Frente Amplio, y nosotros que estábamos en Chile Digno, señalando que también había un programa de gobierno que cumplir, porque también el gobierno de Chile y el presidente de Chile tiene que darle respuesta a esas no despreciables cifras de 5 millones de personas que quieren cambiar el sistema económico. Entonces, y 5 millones de personas que votaron fueron las mismas que votaron por él para salir electo. Recordemos que el voto obligatorio no favoreció la votación de la izquierda. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que va a tener una difícil tarea el presidente, pero que también tiene que darle concesiones, y también socialismo democrático, al sector nuestro y a toda esa gente que está, en definitiva, por cambiar el sistema económico. Ahora, yo coincido. Sí, no, yo quería volver un poco, Ana, al tema de la contradicción, porque... ¿Tú quieres seguir en desacuerdo? Lo que pasa es que, bueno, una cosa es que el embajador se le haya soltado la cadena, como te gusta decir a ti, refiriéndose a temas que no corresponden, que no representan al Estado de Chile. Pero otra cosa es encontrar una contradicción, y que esto le perjudicaría eventualmente al gobierno. Yo creo que Gabriel Boric habla de la reducción de la pobreza, que es una cosa. Y Javier Velasco, embajador de España, habla del cansancio de los 30 años, que básicamente es el cansancio producido, como también señalaba Ana, producto de la desigualdad, ¿ya? O sea, el tema de la desigualdad, hasta el FMI, que precisamente no es de izquierda, ha dicho que es nociva para los países, pues es nociva porque produce estancamiento económico. Pero espérate, María José, ¿sí? lo que pasa es que hay el coeficiente de Gini dice que en Chile en 30 años bajó la desigualdad, no aumentó. Claro. O sea, es discutible, incluso respecto es discutible el diagnóstico del cansancio de los 30 años. Sí, pues, o sea, es que lo que pasa es que hay datos objetivos, pues. O sea, negar todo lo que se hizo. Por ejemplo, yo también me revelo como lo dejó de ver entre líneas. Puede ser cansancio de la clase política. Las carreteras concesionadas. Los chilenos estamos convencidos que este es el único modelo que existe. Y uno va a Argentina, las carreteras tienen más hoyos, son más chicas, pero uno paga peaje, pues.
Yo también me rebelo contra eso, pero muy probablemente si no se hubiera hecho eso, ¿cuántos kilómetros de caminos, alcaldesa, en Santa Juana estarían sin pavimentar? Habría mucho más barro, muchas más dificultades de acceso en los caminos rurales, claramente, que se pavimentaron con las concesiones, ¿o no? Pero una cosa es que el Estado también tenga las herramientas y se ponga las pilas para poder fiscalizar esos contratos. Nosotros ahora tenemos el mismo, es que lo que pasa es que es un hecho objetivo que Chile es uno de los países más desiguales. Entonces, si tú ves, en Argentina la gente estudia gratis. Yo tengo compañeros que ahora trabajan en el gobierno que tuvieron que irse a estudiar a Buenos Aires. Imagínate. Entonces, sí, pero alcaldesa, seamos justos. ¿Cuántas personas estudiaron en la universidad por primera generación, endeudadas y todo, pero rompieron el círculo? Son, ¿cómo se llama?, profesionales universitarios, gracias al modelo que se implementó, pues. Entonces, sí, uno no puede ser tan digamos, tan obtuso y negarse la realidad. Sí. Por eso te digo, eso es lo que tú estás manifestando, es lo que manifiesta la gente de la concertación. Ya vemos otros que creemos que se profundizó demasiado el sistema neoliberal, que hubo prácticas de política económica que fueron francamente de derecha, y que eso produjo demasiada desigualdad, y a nosotros nos interesa más otros aspectos como aspectos de derecho, y que finalmente de derecho y dignidad de las personas, y que finalmente la gente de Santa Juana sigue con un séptimo básico de promedio educacional. Entonces nosotros decimos qué oportunidades hay si estudian en universidades privadas y están endeudados por 40 millones de pesos y tengo 400 currículos en la municipalidad. Pero alcaldesa, fíjate que llevemos el ejemplo al extremo. Yo estudié en un colegio particular. ¿Y cómo se llama? Y yo no sé, de alguna forma entiendo a quienes te dicen de repente que tú tienes un discurso medio amargado, pero evidentemente que las oportunidades son distintas. Y eso es lo que hay que intentar igualar, que el que estudia en la escuela de Curalí tenga la misma oportunidad que el que estudió en el colegio inglés como estudié yo, digamos. Pero yo no me puedo sentir culpable por la suerte que tuve. No, pero sí las personas que detentan las facultades para cambiar las políticas públicas en un país, porque no le dieron oportunidades a toda esa cantidad de personas. Entonces el discurso del sacrificio es un discurso medio falso, porque quieren que nos sacrifiquemos hasta puntos como yo, que tuve que tener 3 trabajos para poder mérito. Sí, entonces ese discurso del mérito es difícil cuando en nuestras comunidades no hay educación sexual, y hay muchas mujeres como yo que son madres solteras y que tienen que sacar adelante a sus hijos y no pueden estudiar, o mucha gente analfabeta. O sea, hay lugares de Chile y clases sociales enteras que se olvidaron. Es como la canción Pateando Piedras de Los Prisioneros. Entonces, también para eso, yo creo que hay que, yo es lo que le decía a mis colegas, oye, salgan de la burbuja, matriculen a su hijo en colegio público. Y vean que es distinta la situación. Vean que en el Enrique Molina, yo creo que ustedes lo han cubierto varias veces, habían problemas de electricidad, no había luz, cada vez baja más la matrícula, hay condiciones de asistencialismo, que de repente regalar uniforme, pero no tener un profesor especialista de matemática o de lenguaje. Entonces uno que logró llegar a una universidad pública sabe la diferencia en base de educación que uno tiene desde un colegio público a un colegio privado. Sabe que no sabemos inglés. Entonces sabe que viajamos en bus todos mojados, que no teníamos beca de alimentación, que íbamos a comer a la parroquia universitaria en la Universidad de Concepción. Entonces no se trata de ser amargado, se trata de reconocer que no nos gustó que profundizaran las políticas neoliberales, y hubo muchos millones de personas a las que no les convino. Ana, la palabra no es amargada. La que se podría utilizar en ese contexto, pues el resentimiento, esa es la palabra que se ocupa cuando uno constata las desigualdades. Más que ese resentimiento es conciencia de clase. Yo hoy día podría estar feliz y ser de derecha porque soy abogada y porque tengo otra a lo mejor posición, otra posibilidad socioeconómica. Pero pienso... Oye, pero sin embargo en Santa Juana ganó el rechazo también, pues, alcaldesa. 13 millones de habitantes, sí, claro. Pero no es un tema del sistema económico. Yo creo que nadie en Santa Juana está de acuerdo con no tener derechos de agua. Si tú entrevistas al 100% de los santajuaninos, estaban todos de acuerdo con esa parte del texto constitucional. Lo que no estaban de acuerdo es con que se terminara el rodeo, que es una pelea que hay en todas las comunas rurales, con el tema de los guasos, con el tema de la cueca, con el tema de la bandera, con el tema del himno nacional, con el tema del aborto también. Ahí hay otro tema grande, importante. Yo creo, se nos fue el tiempo. Sí, no, como última acotación, yo creo que las distintas sociedades
justifican las desigualdades. Yo creo que hay parte de la población que justifican cierto grado de desigualdad, pero llega un punto en que el discurso del mérito se empieza a desgastar. Yo creo que eso fue lo que ocurrió, por eso coincido con ese análisis, independiente de que la desigualdad se podría haber reducido. Evidentemente en nuestro país es una de las falencias, justamente que desde la OCDE también se le critica mucho a Chile, que la desigualdad, a pesar del crecimiento económico que ha tenido Chile, ha disminuido muy poco en su ritmo. Entonces, para mí sí es pertinente el análisis, pero no es pertinente que un embajador lo haya dicho. Alcaldesa Ana Albornoz, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Te agradecemos la comparecencia hoy día aquí en Buena Costumbre, en jueves 22 de septiembre. Que estés muy bien, ¿ah? Buen fin de semana. Igual, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Y sigo señalándoles que es difícil renunciar a los privilegios, pero hay que tener empatía y amor en esta sociedad para ponerse en el lugar de los otros. Y ahí definitivamente vamos a poder cambiar las políticas públicas. Un Saludos, abrazo. Ana. Saludos a Santa Juana. Las 9 de la mañana en punto.